Hoy vamos a tener un culto especial, un culto distinto. Ya sabéis que normalmente cuando me toca predicación suelo presentar temas de la paz de Dios con el análisis versículo por versículo de cada capítulo bíblico. Bien, pues vamos a hacer una excepción. Y vamos a hacer una excepción, y algunos igual ahora cuando diga esto se tiran balcón abajo, escandalizados o no sé. A ver, vamos a centrarnos. Han sido una época, y estamos viendo una época, de lo que se conoce en el mundo como fiestas navideñas. Y el mundo celebra normalmente el 25 de diciembre como el día de la Natividad, el día del nacimiento de Jesús. Ya sabemos que eso no es así. Y como no es así, no vamos a clarificar el hecho de que no nació el 25 de diciembre. Ya mi hermano Josep hace un año, si no recuerdo mal, ya presentó una predicación al respecto. Lo que vamos a tener es un tema relacionado con el nacimiento de Cristo, pero que va directamente sobre los magos de Oriente. ¿Quiénes eran los magos de Oriente? ¿Y la estrella? ¿Y qué pasó en todo ese recorrido? Bueno, pues hoy vamos a profundizar un poco en esto, también en base al texto bíblico. Pero primero de todo, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más podemos estar reunidos para poder presentar un tema precioso, un tema que el mundo ha distorsionado totalmente, pero que a nosotros nos toca poner los puntos sobre las íes. Nos toca clarificar a la gente qué pasó, qué fue, qué aconteció, para que el mundo conozca la verdad y para que tengamos argumentos para seguir dando el mensaje a toda la gente que tanto lo necesita. Que el Espíritu Santo hable a través mío, por favor, y ayúdanos a tener la mente plenamente dedicada a comprender el tema y a seguir profundizando siempre en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque no fue el 25 de diciembre, tu Hijo nació y nos dio la salvación. Y eso es lo que más precioso puede ser en nuestras vidas, y debe ser. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, hay los días de Navidad. El 25 de diciembre se celebra, hay gente que celebra la Nochebuena, luego San Esteban, sobre todo aquí en Cataluña, que es el día 26 de diciembre, luego viene fin de año, Año Nuevo, pero resulta que hay un día, sobre todo en España, y sé que en algún otro país también, que se celebra el Día de los Reyes Magos. Sí, los Reyes Magos. ¿Y qué se hace durante ese día? Yo sé que casi todos lo sabéis. Primero, antes, días previos, los niños hacen una carta, dicen, queridos Reyes Magos, : quiero que me traigáis, y ahí viene la lista de los Reyes Godos. No piden los Reyes Godos, piden una de juguetes, todos los que pueden y más. Bueno, ¿y entonces qué hacen? Pues los niños, con toda su buena intención y buena fe, y su inconsciencia, pobrecitos, llevan la carta con sus padres acompañándolos a un lugar donde suele haber un conocido como paje, que recibe las cartas de los Reyes Magos. El paje va disfrazado, más o menos, de la época de los tiempos de Jesús y recibe cariñosamente las cartas de los niños. Y ahora con esto igual estoy echando por tierra alguna casa y destrozando una familia, no lo sé, pero hay que decir las cosas como son, porque el cristiano no puede mentir ni a los niños. Y esas cartas son recogidas, son guardadas, yo después no sé qué hacen con ellas, pero al niño le generan el concepto de que esta carta la van a recibir los Reyes Magos y te van a traer lo que puedan, lo que puedan, porque en casas de gente de bienestar pueden darles a niños todo lo que pidan y más, pero en otros hogares eso no es posible, y a veces se tienen que conformar con recibir un muñequito y aún gracias, ¿no? Bueno, a veces ni eso, depende de los hogares. Bueno, pues esa es una triste realidad que pasa en muchos hogares, que los niños no tienen regalito por Navidad ni por Reyes, y resulta que algunos se plantean, ¿y por qué si yo me he portado bien no recibo nada? Porque además dicen a los niños que si te portas mal te van a traer carbón. Y bueno, el carbón aquí lo suelen vender también azucarado, y que bueno, dentro de la desgracia no es morder un carbón cualquiera, sino que al menos, mira,
pasa mejor, ¿no? Pero claro, hay siempre esa amenaza, y los niños, pues claro, se tienen que portar bien, porque si no los reyes no les traen nada. ¿Y cuándo les traen a los niños los obsequios, los regalitos, los reyes de Oriente? Pues resulta que el 5 por la noche de enero, los reyes van a visitar cada casa de los niños del mundo. Como no hay, pues bueno, nos dicen que son 3 reyes magos, muy majos ellos, que ¿qué hacen? Pues entran en cada casa a llevar los regalitos y les dicen a los niños, no os levantéis sobre todo de la cama, porque si no, no os van a dejar nada. Y claro, los niños así aterrorizados en la cama, esperando que ese momento pase, pero después para salir con una alegría a buscar qué les han traído, fenomenal. Bueno, pues se levantan los niños tan temprano como pueden, por la mañana, y ¡oh! El milagro, los Reyes Magos le han traído el regalito de turno, o no, depende. Y así, año tras año, se hace toda una tradición, en los cuales el mismo día 5 se hacen en cada ciudad y en cada pueblo, básicamente, de este país, una cabalgata de los Reyes Magos con unas carrozas, que por cierto, en un lugar de España, en Andalucía, han terminado fatal, con una carroza que se ha deslizado demasiado de la cuenta y ha atropellado a una mujer, ha muerto y otros han quedado heridos. Bueno, pero es lo que ha pasado, no suele pasar, pero pasa. Y es todo un momento en que los niños y sus padres van con unos fanalitos, con una lucecita, una vela, ahora ya suele ser eléctrico para que no haya incendios, y disfrutan viendo toda una cabalgata, una comitiva real, con caballos, con gente disfrazada, etcétera, etcétera. Bueno, pues tiene su gracia, ¿no? ¿Por qué negarlo? Bien, y normalmente suele hacer un frío que te mueres, al menos en nuestra zona. Pero en fin, eso es lo de menos, porque cuando están allí con tanta ilusión los niños no sienten frío para nada. Además, ¿qué hacen? Les lanzan caramelos desde las carrozas y, los niños y los adultos se lanzan en picado a arrebatarse los caramelos, como si no vendieran caramelos en la tienda de al lado. Pero claro, son los de los reyes, son especiales. Y luego llegan a casa tan felices porque han recogido no sé cuántos, y otros, yo no he podido ninguno. Bueno, en fin, que esta es la tradición que lleva muchos años haciéndose y que, evidentemente, esto proviene de la Iglesia Católica. Bien, el concepto es que son 3 Reyes Magos y hay algo que también se hace y que, no sé si sabéis el origen de los pesebres. Los pesebres, prácticamente en cada hogar donde hay niños se solía hacer un pesebre, ahora aún creo que se hace, pero se va perdiendo un poco en según qué lugares. Los pesebres son unas maquetas que se hacen, que pueden ser compradas o pueden ser hechas por la persona misma, que ponen musgo para simular hierba, ponen harina para simular nieve. ¿Por qué? Porque dicen que Jesús nació el 25 de diciembre y como hace frío, pues queda más bonito si además estaba todo nevado, ¿no? Bueno, y montan un pozo, y montan el pesebre donde hay el buey, tal y cual, el asno, y el niño Jesús, y la Virgen María, y San José, y llegan unos pastorcillos. En Cataluña ponen un personaje haciendo otra cosa, pero me lo voy a callar. Y luego hay, además, los Reyes Magos, que van en camello. Y los Reyes Magos que van en camello, resulta que los niños en su casa, desde que han montado el pesebre, cada día, ¿qué hacen? Adelantan un poco los muñequitos para que lleguen hasta el pesebre y justo el día de Navidad ya han llegado. Bueno, ¿sabéis quién inventó esto? San Francisco de Asís. Sí, es un invento católico, que hay que reconocer que es muy bonito y puede ser hasta instructivo para explicar cosas, pero claro, de ahí a hacer todo lo que se hace, que es, pues una vez más, centrarse en una figurita, que es la principal, que es la del niño Jesús, y adorar una figurita, que como hace el Papa cada 25 de diciembre también en San Pedro, antes él se acercaba a un muñequito del niño Jesús, a un tamaño bastante serio, y ahora, como no puede andar, lo llevan en silla de ruedas y le acercan el muñequito para que lo bese. Con lo cual, una vez más, la idolatría, ¿no? Bien, bueno, ahora estamos centrados en qué es todo esto, sobre todo en este país. Bien, a nosotros nos han pasado los Reyes Magos, ¿lo sabéis? Sí, nos han dejado un regalito.
¿El regalito cuál es? Esta semana hemos recibido Patriarcas y Profetas. Ya lo hemos podido editar. Es la continuación, igual hecho que el de Conflicto de los Siglos, precioso, con ilustraciones, es la copia exacta del original en inglés que se hizo hace tantísimos años. En 1913 se hizo una versión en español, pero varían las ilustraciones. Es prácticamente también como pero os he de decir que tengo los antiguos y realmente no es tan precioso como es este. Este, sinceramente, es impresionante. Y la verdad, también veréis que se necesita un poco de buena vista, porque las letras son más pequeñas que los del Conflicto de los Siglos que editamos. ¿Por qué? Porque hemos incluido en cada página de la original el mismo texto que había en inglés, pero claro, el español, para decir una cosa, utiliza más letras, más palabras que el inglés. Entonces se ha tenido que compaginar de tal modo, reduciendo, para que conservásemos el contenido de cada página, con cada ilustración. Hay, a diferencia de todos los libros que hayáis podido encontrar por este mundo de patriarcas y profetas, una gran diferencia, no solo que esté ilustrado, sino que a veces podéis apreciar, no sé si aquí ahora lo veréis, al final de los capítulos suele aparecer algo, y es una poesía. Sí, esto en los libros granates de la Biblioteca del Hogar Cristiano, etcétera, no aparece, ni en los otros libros que se van editando más baratos del mismo. Por tanto, sinceramente os digo, es una joya añadir a la biblioteca que hemos de ir generando todos. Y además, ya veis la buena encuadernación que tiene, para que si hace falta, por si preparáis temas, presentáis temas, o por lo que sea, podéis escanearlo, podéis abrirlo, que no se os va a partir, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, ¿estoy haciendo promoción? Sí, pero es que creo que vale la pena, porque ojalá todo el mundo tuviera ese ejemplar. Bueno, los que lo queráis, ya sabéis, os podéis poner en contacto conmigo, y a partir de aquí ya diremos todos los detalles. Mantenemos el precio del Conflicto de los Siglos, eso sí. Bien, dicho esto, vamos al tema de los Reyes Magos. ¿Los Reyes Magos? ¿Digo bien los Reyes Magos de Oriente? ¿Los sabios? ¿Los magos? Bueno, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Bueno, vamos a ver una serie de cosas. Primero de todo, algo que es esencial. ¿De dónde surge todo este relato? Vamos a Mateo capítulo 2 y vamos a leer 13 versículos, del 1 al 13. Supongo que ya os lo sabéis todos de memoria, pero bien, vamos a ver detalles hoy que quizás no conocíamos y que incluso nos pueden hacer pensar. Si me queréis acompañar en la lectura bíblica, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Dice que sean reyes? Dice unos magos, ¿eh? Bueno, ¿unos magos? ¿Unos magos? ¿Qué hacen los magos? Hoy en día, cuando te dicen un mago, ¿en qué piensas? ¡Hop! Saco un conejo, ¿no? Sí, o hago desaparecer un avión o cosas así. No era el concepto de antes. Bueno, hablaremos sobre el concepto de magos, ¿eh? Pero ya veis, vienen de Oriente a Jerusalén. Ahora nos situamos. Jerusalén, ya sabéis dónde está, sigue estando en Israel. Y al oriente, o sea, a la derecha, al este, ¿qué hay en el oriente? Hay más países, ¿no? Bueno, pues dice que venían de allí. No venían de Occidente, porque para venir de Occidente seguramente deberían llegar en barco. No tenían alternativa con el Mediterráneo por allí. Vienen de Oriente. Esto ya nos tiene que situar de dónde venían estos magos. Y lo iremos viendo, ¿eh? Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo? Primero ya llegan diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Por tanto, estos magos que venían de Oriente, ¿sabían que debía nacer alguien que sería considerado el rey de los judíos? Es obvio, ¿no? El texto nos lo está diciendo. Por tanto, ¿eran creyentes o eran paganos absolutos? Eran creyentes, ¿no? Evidente. Pero fijaos que dice que ha nacido. O sea, tenían claro que ya había nacido.
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Una estrella? Bueno, todos sabéis que cuando se hace el arbolito de Navidad, ¿qué suele poner la gente arriba? Una estrella. Bueno, es para conmemorar, dicen esto. En fin, sea como fuere, ellos dicen que han visto una estrella y ¿qué han hecho? Y con la estrella vienen a adorarle. Claro, esto ya plantea una serie de inquietudes, ¿no? ¿Una estrella? Estrellas vemos muchas, ¿no? Pero ¿una estrella del niño que ha nacido, que iba a ser el rey de los judíos? ¿Qué pasa, que cada uno tenemos una estrella? Bueno, hay gente que eso dice, del mundo esotérico. No, esto no funciona así. ¿Qué era esa estrella que habían estado siguiendo? ¿Un meteorito? Pensad una cosa, hay mucha gente, y lo vamos a ver hoy, si Dios quiere, que cree que una estrella realmente apareció en el firmamento en una cierta época del año, y esa es la estrella que ellos siguieron para encontrar precisamente a este niño, al niño por excelencia. Vamos a seguir. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué creéis que se turbó el rey Herodes? ¿El rey Herodes era judío? No era exactamente judío, pero estaba mandando sobre ellos. Y se turba. ¿Por qué creéis que se puede turbar un rey cuando le dicen que ha nacido uno que va a ser rey? Evidentemente el puesto le peligra, ¿no? ¿Y qué solían hacer? Y a eso en la Edad Media hay casos a montones, cuando alguien preveía que el otro podía ser rey en su lugar. Le daba encima, ¡hala, come, engórdate, que así serás rey antes que yo en nada! No. Cortar cabezas si podían, Bueno, pues Herodes no quería perder el poder. Pero fijaos que él se turba y dice, y toda Jerusalén con él. Con lo cual, se enteró toda Jerusalén. Y todos, ¿pero esto qué es? ¿Qué pasa? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Primero de todo vemos que Herodes, muy fiel creyente y conocer las Escrituras, precisamente va a ser que no, porque tiene que convocar a los que teóricamente saben de todo ello. Convoca a los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes eran los de máximo conocimiento. Y a los escribas del pueblo. Los escribas, ¿recordáis quiénes eran? Sí, escribían la ley, hacían copias, vale, sí. Pero ¿qué más? Eran los encargados de explicar las Escrituras al pueblo. Y les convoca a todos para saber dónde había de nacer el Cristo. Fijaos que aquí ya nos dice el Cristo, el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos lo sabían, tenía que nacer en Belén de Judea. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Lo tenían claro, El Mesías debía nacer, ¿dónde? Allí. Y ahora yo me pregunto, pasando 2000 años, ¿y por qué dicen los judíos y otra gente que el Mesías debe aparecer, y algunos dicen que viene de un país del mundo, de Persia? ¿Cómo cuadra esto? ¿O que viene de otro lugar? Ellos ya lo sabían antes. ¿Y ahora a qué juegan? Cuando dicen que entre ellos puede haber un Mesías y actualmente, ¿qué pasa? ¿Ha nacido en Belén? ¿En Belén de Judea? Bueno, sigamos, aún hay más. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estaban en el pueblo de al lado de Belén y ven la estrella y se van al pueblo de al lado? Esto quiere decir que hay una distancia muy considerable de donde ellos estaban a donde debían ir. Y la prueba está en que los reúnen en secreto, aparte de los demás, que ya les han dicho eso, a Herodes,
y les pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo hace de la aparición de esa estrella? ¿Para qué? ¿Qué hizo después Herodes? ¿Lo recordáis, no? Se dedicó a matar a los niños de menos de ¿cuánto tiempo? De 2 años. Con lo cual, la estrella la habían visto no hacía precisamente un día o 2, hacía un tiempo ya que la habían visto. Por tanto, un largo viaje de camino. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pues, ¿lo creyeron los Reyes Magos? Sí, se lo creyeron. Se lo creyeron. Era un actor fenomenal, Herodes. ¿Y qué hacen ellos? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. A ver, esto ya nos tiene que hacer pensar. Llegan con Herodes, tal, la estrella, ¿qué hace? ¿Va siguiendo un camino? Si fuese un meteorito, iría tirando, ¿no?, hasta que desaparece. Si es una estrella cualquiera del firmamento, las estrellas permanecen en su posición, no van corriendo todo el día y toda la noche, al menos desde nuestra perspectiva. Necesita más tiempo para ver que se mueve todo, ¿no? Entonces, ya vemos que esto indica que una estrella convencional no era. Pero ahora nos dicen algo más, porque la estrella va y se para donde está el niño. ¿Habéis visto una estrella que sea capaz de circular y de repente pararse? Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Tenían claro que esa estrella los llevaba al Mesías, Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Dónde dice que fueron los Reyes Magos? Al entrar en la casa. ¿Pero el niño no había nacido en un pesebre? Entonces, ¿llega en el momento del nacimiento, justo, o ha pasado ya algo de tiempo? Mirad, Una vez más, lo interesante de esto, ¿qué nos queda en la mente? Y en las películas y en los pesebres, llegan hasta donde está el pesebre cuando acaba de nacer y envuelto en pañales, bla, 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 bla. Fijaos, cómo los medios que tenemos alrededor nos influyen en serie de conceptos que no son correctos. Bueno, yo aparte de esto os pregunto, ¿y por qué se regocijaron con muy grande gozo cuando vieron la estrella? Porque sabían que era la señal ¿de quién? Del nacimiento del Mesías. Y señal de que habían hecho un viajecito, que ya veremos que corto no era, y que les llevó a buen término. Claro, es el cumplimiento de la profecía. Ya lo iremos viendo todo esto. Ahora, pensando un poco, ¿cuándo veis una estrella? ¿De día? ¿De día con el sol veis estrellas? Y dice que seguían la estrella. Entonces, ¿cuándo seguían la estrella? Por la noche. ¿Os imagináis un viaje lejano por la noche, siguiendo estrella? A veces no nos planteamos estas cosas y claro, ahora imaginaos, sí, claro, puedes ir andando por un lugar con una buena luz y te vas viendo más o menos, pero en esos tiempos, ¿es que había luna llena siempre radiante para verse? Pues os imagináis la dificultad que era eso, viniendo desde Oriente, mirad el paisaje que hay desde Jerusalén hacia el este. Precisamente no destaca por ser lo más verdoso del mundo y caminos súper asfaltados. Bueno, ahora la cosa va cambiando, pero antes, no. Nada fácil, el viaje. Bueno, sigamos. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Porque si no, ellos, ¿qué hubiesen hecho si no son avisados por revelación en sueños? Hubiesen ido a Herodes, le hubiesen dicho, sí, el niño está allí, ve y podrás adorarlo.
pues ya lo hubiesen liado, ¿eh? Porque, ¿qué hubiese hecho Herodes? Hubiese mandado a no sé cuántos de su ejército para matar al niño. Y si mataba al niño enseguida, ¿qué pasaba? Que estamos todos perdidos por la eternidad. Eso pasaba. ¿Y por qué aún y así Herodes mató a los niños de 2 años para abajo? Para asegurar su tirada. Si mataba al niño Jesús, se acabó la salvación para el mundo. Es fuertísimo, ¿eh? Por un momento, ¿os imagináis la situación? ¿Quién hay en el cielo? ¿Quién había en el cielo hasta esos momentos? De ser humano, hablo. Seres humanos, ¿quiénes habían en el cielo? Moisés, Elías y Enoc. ¿Qué hubiese pasado con ellos si Jesús es muerto? Así, al nacer, que no muere ni sacrificado en la cruz ni nada. ¿Hubiesen tenido que regresar a la tierra por fuerza y morir aquí? Es que da que pensar, ¿eh? O sea, lo que estaba en juego era de una magnitud que se nos escapa. Bueno, sigamos viendo el relato, porque nos dice, regresaron a su tierra por otro camino. Gracias a Dios, tienen un aviso, le hacen caso al Señor y se van por otro camino. Ahora veréis por qué remarco, regresaron a su tierra por otro camino. Dentro de un rato lo vamos a ver. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Era Herodes el que buscaba al niño para matarlo, pero en verdad, ¿quién estaba detrás de Herodes actuando? El mismo Satanás. El relato lo cortamos aquí, porque es hasta aquí donde cita, de hecho, todo el proceso donde aparecen los magos de Oriente. José, evidentemente, cumplió las órdenes del ángel del Señor. Y ahora vamos al Diccionario Bíblico Adventista, tomo 8, y la descripción de mago. ¿Veis que pone número 2? Y pone magos en griego, es de la palabra donde está extraído, tal como se escribió en el Nuevo Testamento. El punto número 1 no os lo pongo porque hace la descripción de magos típicos que todos conocemos ya de la época caldea y demás, ¿no? que hacían adivinar futuro y juegos de mil y una cosa. Bien, vamos a la definición 2, que es la que implica el Nuevo Testamento. Definidamente, los magos de Oriente que le trajeron regalos a Jesús son estos. Nuestros vocablos mago y magia derivan de este término griego, y este, a su vez, es una palabra que originalmente se aplicaba a los miembros de una cierta clase de sacerdotes medos, y más tarde también de persas, la casta o profesión de los magi o magios, sabios que luego ejercieron funciones sacerdotales entre los pueblos iranios. ¿Iranios? ¿De dónde es esto? Ya nos lo dice, ¿no? Irán, la antigua Persia. ¿Y qué eran, reyes? Dice que eran reyes. Sacerdotes. Sacerdotes medos. ¿Cómo explicamos esto? ¿Y qué hacen sacerdotes medos sabiendo la profecía bíblica? Y que encima saben que es el Mesías. Vamos a ver más cosas. Con el tiempo, la palabra adquirió el sentido de alguien versado en las ciencias de la astrología y otras. Puede ser de astrología y puede ser también de astronomía, ¿eh? Diferenciemos. Una leyenda que no tiene fundamento afirma que fueron 3 los sabios, llamados, venga, que esto lo sabéis de sobras, Melchor, Gaspar y Baltasar, que le llevaron obsequios a Jesús. Que se dice que fueron 3, probablemente se debe a la clase de donativos que llevaron, a saber, oro, incienso y mirra. Los magos estaban sin duda al tanto de la creencia judía relativa al advenimiento del Mesías, creencia que muchos conocían en el Oriente. Y nos dice que veamos algo del comentario bíblico adventista, tomo 5. Luego lo veremos. Los magos evidentemente eran sinceros buscadores del verdadero Dios, porque si no, ¿creéis que hubiesen hecho ese viajecito desde Irán hasta Belén? Lo creían firmemente. ¿Ese viaje creéis que no tenía ningún peligro?
Y eran gente de alta alcurnia, no eran unos pobrecitos que estaban por Persia. Pues imaginaos cualquiera si no hubiese intentado asaltarlos, y más, ¿qué llevaban? Oro, incienso, mirra, todo esto era de un valor incalculable. Bueno, pues calculable sí, pero de mucho valor. Luego hablaremos de qué le sirvió esto a José y María. Les podían haber llevado, yo qué sé, unas alpargatas y una vestidura y no sé qué. No, no, los magos le llevaron, ¿el qué? Oro, incienso y mirra. Bueno, sigamos. Vamos al comentario bíblico, el tomo 5, que nos decía aquí, y vamos a ver algo de historia muy breve. Los judíos del primer siglo de la era cristiana, la diáspora. ¿Sabéis qué es la diáspora, no? Los judíos, cuando tuvieron problemas ya en la destrucción del templo, el primer templo, ¿qué pasó con ellos? Diáspora. Tuvieron que irse a otros lugares, a otros países para sobrevivir. Y así se extendieron mucho. Luego hubo otra diáspora. ¿La hubo o no la hubo después? Una cierta diáspora. Sí, en la destrucción del segundo templo también. Muchos murieron en Jerusalén, pero otros judíos, por miedo a lo que les pasara, se iban a otros lugares. Bueno, vamos a lo que nos explican aquí. Los judíos habían estado esparcidos por todo el mundo civilizado durante varios siglos antes del nacimiento de Cristo, llevando por donde quiera que iban el conocimiento del Dios verdadero. Se podía encontrar comunidades judías en la mayoría de las ciudades del Imperio Romano. En algunas ciudades como Neardea y Nisibis, en Mesopotamia, de donde pudieron proceder los magos, los judíos constituían la mayoría de la población. Interesante, ¿eh? Lugares donde los judíos dominaban por población, y no era en su país. Una gran proporción de los habitantes de Siria eran judíos. Josefo estimaba el número de judíos solo en Egipto en 1 millón. Se afirma que en Alejandría constituían 1/3 de la población. Los judíos de la dispersión o diáspora, especialmente intensa desde el siglo III a.C., evidentemente superaban en número a los que se habían quedado en Palestina. Bien, hasta aquí es suficiente. Por tanto, diáspora. ¿Eran judíos acaso estos sacerdotes? ¿O es que habían recibido conocimiento de judíos estos sacerdotes de Irán? ¿Qué creéis? Hala, ahora os pongo en dilemas, ¿eh? Bueno, es que... Eran gentiles, no eran judíos. ¿Tendrá razón, Javi? Lo dice Lenguay. Claro, lo dice Lenguay. Sí, Michael Root ya sabemos hacia dónde barre. Bien, vamos a la concordancia Strong, vamos a la palabra para magos, y nos dice de un original del 7248, significa mago, pero también científico oriental. Antes hemos visto que tenía connotación de ciencia, ¿no? Pues eran científicos. Mira, Ángel, como tú. Eran científicos. Bueno, significado, mago. Por tanto, tontos no eran, ¿eh? Tenían conocimiento y eran, en cambio, ¿de dónde? ¿De Irán? Bueno, vamos a ver más cosas. Mira, vamos a artículos católicos que hablan sobre los magos de Oriente. A ver qué nos cuentan. Y atención a lo que vamos a leer, porque es interesante. Arqueóloga explica cómo fue la ruta de los Reyes Magos hasta Belén. Aquí los tenéis esculpidos en la Sagrada Familia de Barcelona. Bueno, evidentemente pintan a 3 y con los presentes. Bueno, esto es del 4 de enero de este año, ¿eh? Es reciente. Una experta de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Cayetana H. Johnson, explica cómo los relatos de Marco Polo dan la clave para conocer la ruta que siguieron los Reyes Magos desde Oriente hasta Belén para adorar al Niño Jesús. Qué interesante. Marco Polo, ¿sabéis quién era Marco Polo, no? El gran viajero de la época veneciano, ¿era? Sí, ¿no? O, bueno, de la zona de lo que ahora sería Italia.
hizo unos viajes impresionantes, hizo unas descripciones de los lugares por donde pasaba, de las personas, de la cultura. Genial, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan aquí. El capítulo 2 del Evangelio, según San Mateo, relata cómo, habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron por el rey de los judíos. Herodes pidió a los magos que fueran a Belén y volvieran con la información sobre el lugar, pues temía perder su trono. Ellos también lo dicen esto, ¿eh? Después de adorar al niño, habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. ¿Hasta aquí? Bien, ¿no? Sigamos. La profesora de lengua aramea y hebrea y arqueóloga Cayetana H. Johnson detalla que se puede establecer cuáles fueron las rutas seguidas por nuestros sabios persas gracias al relato del comerciante Marco Polo. ¿Os interesa eso? Pasaron los Reyes Magos por Valladolid y dieron una vuelta. ¿Por dónde pasaron? En 1298, el viajero dejó escrita en Los viajes de Marco Polo, el veneciano, era veneciano, alguna información que recopiló durante sus viajes relativa a los Reyes Magos del Evangelio. Y dice así: antiguamente, 3 reyes de aquel país fueron a adorar a cierto rey nacido y llevaron consigo 3 ofrendas, a saber, oro, incienso y mirra. Oro, para que supieran si era un rey terrenal. Incienso, para que supieran si él era Dios. Y mirra, para que supieran si era hombre mortal. Curiosa la explicación que daba aquí Marco Polo, ¿no? Sigamos. En sus viajes Marco Polo también encuentra vestigios de los magos en la ciudad de Saba, actual Sabe, al suroeste de Teherán. Por tanto, no es Saba de Etiopía, sino es otra Saba, que ahora se llama Sabe, y que está ¿dónde? Suroeste de Teherán. ¿Y dónde está Teherán? ¿Es la capital de dónde? De Irán. Según la tradición local, ahí están enterrados los magos que vinieron a adorar a Cristo en Belén en la descripción del explorador, afirma Johnson. Y aquí tenéis la ubicación. ¿Se podrá ir algún día allí? Dios dirá, Dios dirá. ¿Por qué constato esto? Fijaos que es curioso, él describe que son 3. ¿Sería así? No sé, puede ser. ¿Sabéis que hay tradiciones que hablan de que eran 2? Tradiciones de que eran 5, que eran 8, hasta que llegaron hasta 12, algunos. En fin, cuesta saber la verdad, pero a Marco Polo hace referencia de 3. Y dice dónde están enterrados. Yo no sé si recordáis que hicimos un viaje a Italia. ¿Y qué recordáis de eso? ¿Qué vimos en un cierto lugar? ¿Qué recordáis? ¿Le podéis dar un micro, Ángel? Si no... Yo solo pude ver una gran urna gigante donde decían que habían metido ahí creo que eran los huesos de una pierna o algo así de uno de los reyes o de todos. Una parte, ¿no? Una parte solo, y ahí estaba metido porque lo habían sacado de otro lugar, estaba ahí escrito, pero no te puedo decir más detalle, te digo. En Milán, en Milán. Bien, esto es muy curioso, porque cuando miráis la descripción católica al respecto, nos dicen una vez más, ¿sabéis cómo se llamaba la madre del emperador Constantino, el que inicia el catolicismo, de hecho? Helena. Pues resulta que Helena tenía una virtud fenomenal, encontraba clavos de la cruz de Cristo, un trozo de la madera de la cruz de Cristo, después de 300 o 400 años, y dice que también encontró los huesos, los esqueletos, de los magos de Oriente, y los llevó hasta un lugar, hasta que después pasaron a Colonia, en Alemania actualmente, y que Colonia se hizo famoso precisamente porque allí estaban depositados los esqueletos de quien ya sabéis. Una vez más, como se dice aquí, pirula. ¿Sabéis qué es eso? Mentira. Pinocha. Sí, porque eso es falso. Es interesante porque llegas a la urna y lo primero que haces es mirar por el agujerito a ver si ves un hueso o no.
Sí, o sea, evidentemente pueden haber huesos. De quién son otra historia, ¿no? Pero bien, como siempre el catolicismo jugando con sus reliquias y esas cosas. Bueno, hemos visto esta descripción. Sigamos. ¿Por dónde fueron los magos a Belén? La arqueóloga expone a Ciprensa, que es un medio católico, que el viaje desde Persia a Belén solo podía ofrecer dos rutas por la presencia del gran desierto de Arabia. Mirad el mapa de abajo, ¿eh? Por el norte se bordea el desierto, por la línea del río Éufrates para llegar hasta Edesa, girar hacia Damasco y bajar por el Camino del Rey, cuyo trazado discurre paralelo al río Jordán para terminar en el Golfo Pérsico. Interesante, ¿eh? Bueno, ¿veis toda la descripción que se da aquí? Esa línea azul. Vamos a ver más cosas. ¿Esto creéis que eran pocos kilómetros? Mucho, ¿eh? Bueno, la otra opción consistía en cruzar el desierto para llegar a Petra, capital de los nabateos, junto al Mar Muerto, lugar que, si Dios quiere, el ministerio también estará allí. Para Cayetana H. Johnson, lo más probable es que tomaran la primera ruta, debido a que, según el relato bíblico, visitaron a Herodes el Grande, que se encontraría en Jericó, donde tenía sus palacios de invierno. ¿Es esto cierto? ¿Es esto cierto? ¿Por qué dice o da este detalle, este dato? Que Herodes debería estar en Jericó porque allí tenía sus palacios de invierno. Porque el catolicismo, ¿qué dice? ¿Cuándo nace Jesús? En invierno. Entonces no lo sitúa en Jerusalén. Y vamos a ver que eso es una especulación que es falsa. Fijaos que es importante conocer bien las cosas, ¿eh? Porque si no, ya estás, ya te la han pegado. Sí, las fechas, las fechas. Y desde el Camino del Rey de esta ruta norte salían varias vías de comunicación hacia el Mediterráneo, la principal de ellas hacia Jericó. Bien, si Dios quiere estaremos en ese monte Nebo y en el monte Pisga, que es una cumbre al lado del mismo Nebo, porque Nebo parece ser que es toda la montaña en general, y desde allí se veía Jericó y así se lo mostró a alguien Dios allí. ¿Lo recordáis? A Moisés. Bien. ¿Cómo volvieron? Siguiendo el Evangelio según San Mateo, sabemos que los magos no volvieron por el mismo camino, avisados en sueños de las malas intenciones del rey Herodes. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino, dice el texto de Mateo 2:12. Johnson detalla que Herodes seguramente sabría si los magos estaban de vuelta en la ciudad de Jerusalén, si regresaban a casa por donde vinieron, porque si rodeaban la capital judía y se acercaban a Jericó, los contactos locales del área del palacio de invierno del rey seguramente le informarían. Una vez más, una especulación basada en el falso día del nacimiento de Cristo. ¿Cuándo nació Jesús? Muy probablemente el 11 de septiembre. Por tanto, esto está totalmente fuera de lugar. Para poder evitar al celoso monarca, el camino de vuelta resultaba costoso y llevaba más tiempo. Por tanto, se convertía en todo un desafío. La única opción era atravesar el desierto de Arabia. Bueno, queda como especulación, pero sea como fuere, desde luego, el viaje no iba a ser nada fácil. Y seguramente, si tuvieron que despistar a Herodes, ¿creéis que el viajecito sería corto y rápido? Para despistarlo debieron hacer todo lo contrario, ¿eh? ¿Esto qué denota en ellos? Un amor por Cristo excelente, total, pasando por peligros que podían tener, pero ellos súper felices, ¿por qué? Porque habían encontrado al Mesías, porque la profecía decía que iba a pasar eso y pasó, por hacer caso a las Escrituras. Al sur del Mar Muerto, el camino del rey se dirigía a Petra, luego al este, en la ruta Parta del sur, a través del desierto de Arabia hacia el centro de Persia, detalla la experta. Para llegar allí desde Belén, el acceso a la ruta comercial del sur de los Partos se hizo a través de la ruta de los Patriarcas, la única que atraviesa el país del norte a sur y llegaba hasta Hebrón tras cruzar Belén. En fin, son descripciones de por donde pasaba todo ello. Desde ahí se conectaba con la ruta de las especias hasta el sur del Mar Muerto. Allí, por el camino del rey, se llegaba a Petra.
Vaya caminos, ¿eh? Los magos podían haber tomado otras alternativas más cortas, pero hubieran supuesto un viaje más difícil, con menos puestos comerciales y mayores riesgos. En fin, esta es la descripción que dan en este medio. Dicho esto, 7 datos que tal vez no conocías de la Epifanía y los Reyes Magos. Ya sabéis que al Día de los Reyes Magos le llaman la Epifanía a los católicos. Es la manifestación del niño, ¿no?, del Mesías. Bueno, no vamos a leer los 7 datos, porque solo os leo titulares. La Iglesia celebra 3 Epifanías, es la segunda fiesta más antigua, dicen que del siglo IV, pero esto sí que vamos a leerlo. Esto es lo siguiente. Un santo definió la fecha. Un santo, sí, sí. No era San Vicente, ¿no? Estudios sostienen que la Epifanía se fijó para el 6 de enero, debido a que en este día se conmemoraba el nacimiento de Aión, dios patrono de la metrópoli de Alejandría, que al parecer estaba relacionado con el dios Sol. Vaya. Asimismo, porque desde tiempos antiguos en esta misma fecha se celebraba el solsticio de invierno en Egipto. Ya estamos. O sea que todo el paganismo volcado en esa fecha. San Eusebio de Cesarea y San Jerónimo, en el siglo IV, al igual que San Epifanio en el siglo VI, señalan que los reyes arribaron a ver al niño antes de que Jesús cumpliese los 2 años. Esto es bastante obvio. Sin embargo, San Agustín, siglos IV al V, en sus sermones de la Epifanía, sostiene que llegaron el día 13 después del nacimiento del Señor, es decir, el 6 de enero del calendario actual, que mira por dónde coincide con todo eso. Pues San Agustín metió la pata hasta abajo. ¿Sí? Porque en definitiva, ¿qué hacía? Respaldar algo que era tradición pagana y muy satánica y pasarla al cristianismo, en este caso a lo que sería catolicismo. Qué interesante, ¿eh? ¿Y el 25 de diciembre? ¿No nace Jesús el 25 de diciembre? Una vez más, recordamos un poco quién nació el 25 de diciembre. Tamuz. Una vez más, volvemos a cuestión pagana, Babilonia, pero es que Egipto y Babilonia, ¿qué compartían? Un paganismo brutal extraído de lo mismo, y eso, si Dios quiere, no sé qué año, cuando podamos continuar, si Dios quiere, con los mensajes o los temas de los misterios de Babilonia, terminaremos de demostrarlo. En fin, por tanto, Día de Reyes, ¿de dónde procede? ¿De cosa divina? Pues del todo exactamente va a ser que no. Reyes por tradición. San Mateo, el único que habla de los magos en la Biblia, explica que fueron de Oriente, una zona que para los judíos eran los territorios de Arabia, Persia o Caldea, o sea, las zonas de lo que serían actualmente Irán, Irak. Por otro lado, los orientales llamaban magos a los doctores. Mago, en lengua persa, significaba sacerdote, y justamente los magos, magoi en griego, eran una casta de sacerdotes persas o babilonios. Ellos no conocían la revelación divina como los judíos, pero estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios. O sea, ¿qué eran qué? ¿Astrónomos o astrólogos? Ah, queda así, la cosa. ¿Astrónomo qué es? El que estudia, sí, todo el cosmos, muy bien. ¿Y astrólogo? Astrólogo es el que adivina el futuro a través de los astros, que esta es la parte que más se conoce en el mundo esotérico, y horóscopos y demás, sí. Pues sabiendo esto, mirad, la tradición llamó reyes a los magos en referencia al Salmo 72, versículos 10 y 11, que proclama: los reyes de Occidente y de las islas le pagarán tributo, los reyes de Arabia y de Etiopía le ofrecerán regalos, ante él se postrarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. Interesante, ¿no?, el texto. Muy interesante. Bueno, pues ahora aquí podemos decir, esto de que estudiaban las estrellas y así encontraban al Señor, ¿es que era astrología o era por conocimiento profético que algo hablaba de una estrella? ¿Y cuál es la solución a todo eso? Me salto esto, pudieron ser más de 3, aquí explica lo que antes os decía, el origen de sus nombres, fisonomías y regalos,
Ya sabéis que todo tiene que ver con el blanco, el rubio, el negro, y que uno viene de un continente, el otro del otro, etcétera, etcétera. O sea, se escapa de la verdad bíblica. La estrella había sido una conjunción de planetas. Vamos a esto, va. Sobre la estrella de Belén, que vieron los Reyes Magos, se han construido varias hipótesis. Antes se decía que fue un cometa, pero estudios astronómicos indican que al parecer se debió a la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis. Toma. Astrología. Ya no es astronomía, es astrología. Evidentemente cometa no podía ser por lo obvio. Imaginaos, si iban con camellos, que no lo sé, los camellos deberían ir a 500 por hora. No cuadra para seguir la estrella, ¿no? Bueno, entonces, esta explicación es coherente. Planeta Saturno y Júpiter en conjunción en la constelación de Piscis. En este sentido, los Reyes Magos posiblemente decidan viajar en busca del Mesías, porque en la antigua astrología, nos lo dicen claramente, Júpiter era considerado como la estrella del príncipe del mundo, la constelación de Piscis como el signo del final de los tiempos, y el planeta Saturno en Oriente como la estrella de Palestina. Interesante, ¿eh? Yo no sé si esto recuerda un poco todos los temas que presentamos en Puertas Dimensionales sobre las constelaciones, los planetas, el nombre de las estrellas, etcétera, que es fascinante, ¿eh? Bueno, pues algo tiene de esto, pero evidentemente esto no cuadra con la profecía ni con lo que aconteció. Y ellos parece ser que no lo saben, ¿eh? Desde luego los adventistas tenemos una gran ventaja. Tenemos los escritos inspirados de Dios a Ellen White. Sin eso, ¿cuántas veces no meteríamos la pata creyendo que tenemos un cierto conocimiento y resulta que erramos de lleno? Bueno, y esto nos ha servido a nosotros para muchas cosas, ¿eh? Y más que nos servirá. Sí, Benedicto XVI decía que era una supernova, o sea que era un superfallo lo que hizo al decir eso, sí. Es probable que los Reyes Magos supieran algunas profecías mesiánicas del pueblo hebreo y por eso llegaron a Jerusalén, al palacio de Herodes, preguntando por el rey de los judíos. ¿Es cierto esto? ¿Solo conocían algunas profecías mesiánicas del pueblo hebreo? ¿Algunas? En lo que se basaron ellos, para saber que ese texto era profecía y que no era una interpretación espiritual, sino un hecho literal, vaya que si se deberían conocer las profecías mesiánicas y las otras, vaya que se las debían conocer, las escrituras en general. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a ver a partir de aquí, en el deseado de todas las gentes de Ellen White. Pero como os veo con cara de hambre y sueño, lo dejamos para el otro día, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tenéis hambre? Esas caras, no sé, yo diría que sí, pero... Hambre de la palabra de Dios. Pues hoy vamos a tener para abastecer todo el día y a base de bien. Seguimos un poquito solo, porque no quiero alargar todo. Vamos a leer solo una parte y después, si Dios quiere, el próximo sábado continuaremos con este tema. En el capítulo 6... se titula Su estrella hemos visto. Y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y ahora Ellen White dice: los magos del oriente eran filósofos. Y ahora, cuando tú oyes filósofo, ¿qué te hacen las orejas? ¿Filósofos? Pero si los filósofos dejan unas parrafadas que a veces dicen unas tonterías solemnes, no siempre, ¿eh? Eran filósofos. Pero ¿filósofos acertados? ¿O filósofos de estos que van saliendo como churros y que dicen barbaridades? Pertenecían a la clase numerosa e influyente, que incluía hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del saber de su nación. ¿Eran pobres? No. ¿Eran tontos? No. El saber de su nación.
El saber de su nación quiere decir que los persas, porque eran paganos, no tenían conocimientos. No, tenían muchos conocimientos. Pues ellos compartían todo esto. Entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo. Ya estamos. ¿Os dais cuenta cómo en todas partes cuecen habas? Hay gente buena que trabaja para el bien y hay gente que hace de bueno y en verdad lo hace para ir sacando a los otros todo lo que puede, ¿no? Bueno, por cierto, de esto me estaban acusando hace un rato. Sigamos. Otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza. Eran hombres rectos y eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos que vinieron a Jesús. Evidentemente no podían ser unos corruptos, no podían ser unos timadores, debían ser gente con una fe tremenda en las Escrituras y que desde luego eran admirados por todos, porque si no, ya os podéis imaginar. La luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. ¿De dónde surgieron ellos? ¿De un lugar de creyentes auténticos? ¿No? Ya lo veis, paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, ¿qué hacían? Ciencia. Estaban haciendo astronomía, ¿eh? Y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Fijaos, estaban asociando el firmamento con el Creador. Y ahora los astrónomos de hoy en día miran el firmamento y ¿con qué lo asocian? ¿Con Dios normalmente? Hace miles de millones de años explotó esto que aquí hizo. Se salen por la tangente totalmente, ellos no. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las Escrituras hebreas. Vaya, qué cosas, ¿no? En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. En su propia tierra se conservaban esos escritos proféticos. ¿Por qué? ¿Qué hemos visto antes? ¿Quiénes habitaban también en esas zonas? Judíos. ¿Y qué tenían los judíos con ellos? Escritos proféticos, claro. Pues por eso, mira por dónde se dedicaron a estudiar y a comprender. ¿Y qué apuntaban esas profecías? La llegada de un maestro divino. Balaam era uno de esos magos. Aunque fuera en un tiempo profeta de Dios, por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías, y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Mira, Balaam resulta que era uno de esos magos, y hasta que llegó a ser profeta de Dios. ¿Cómo terminó Balaam? ¿Lo recordáis? ¿Terminó bien Balaam? Fatal, ¿eh? Pero resulta que mientras estaba por lo que debía estar, dijo una profecía que a ellos les sirvió como inspirada por Dios para saber discernir lo que debían buscar. Mirad qué nos dice. Pero en el Antiguo Testamento, el advenimiento del Salvador se revelaba más claramente. Con gozo supieron los magos que su venida se acercaba y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. O sea, hemos visto que ellos dicen que han visto una estrella y la siguen, pero resulta que se nos está diciendo que además indagaban las Escrituras y allí encontraban aún más cosas, el Antiguo Testamento, claro, no existía el Nuevo. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Con gozo supieron los magos que su venida se acercaba. ¿Y cómo lo sabían? ¿Cómo sabían que tocaba que naciera el Mesías en esos tiempos? ¿Cuánto tiempo había pasado desde la creación y desde la caída de Adán y Eva? Casi 4.000 años, ¿no? ¿Y ellos lo sabían? Y yo ahora me pregunto, ¿y los pastores adventistas no saben qué debía pasar o cuánto tiempo debía pasar para que naciera Cristo desde el momento de la creación? ¿En serio? ¿No lo saben?
¿Y qué decía el candelabro de 7 brazos? ¿Qué nos señalaba en el del medio? El cuarto. La luz más alta era. ¿Qué señalaba con eso? La luz del mundo. ¿Por qué 7? La semana, los 1000, así hasta 7. El 7 como el reposo. Y el 4 resulta que simbolizaba al Mesías. Por tanto, ellos no eran tontos, eran sabios, estudiaban las profecías. Y ahora yo me pregunto, ¿y los adventistas ahora van a negar eso? ¿Para negar los 6000 años y el retorno de Cristo cuando toca? Ellos sabían que venía cuando tocaba la profecía, y eran los 4000 años. Por eso estuvieron mirando los astros a ver si percibían lo que esperaban, para confirmarles el texto. Y no dudaron, no dudaron. Y ahora los grandes pastores, teólogos que se mofan del 2031 a los 6000 años, el regreso de Cristo, ¿cuántas excusas dan? Y qué absurdas son. Pues los Reyes Magos les están pasando la mano por la cara, por desgracia, a los pastores actuales que intentan negar la verdad bíblica. Sí, los Reyes Magos, a veces solo pensamos en los regalitos y lo que pasó entonces, pues siguen siendo un testimonio impresionante para que se den cuenta que las profecías bíblicas son clavadas, exactas. Los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. ¿Recordáis qué pasó? ¿Qué escena recordamos todos de una luz que inunda las colinas de Belén? ¿No recordáis un episodio que sucede antes de todo esto? ¿No lo recordáis? Una luz. ¿Y los pastores? Los pastores ven una luz, y esa luz les dice algo, ¿no? Bueno, pues está haciendo referencia a esos momentos de esos pastores, que mientras estaban, y esto también lo podíamos haber presentado antes, pero para no alargar más, los pastores, gente que estaba con sus rebaños, estaban en las colinas de Belén, y resulta que eran los únicos, prácticamente, que estaban hablando de cuándo regresará el Mesías. ¿Dónde? ¿Lo podremos ver? Estaban anhelantes de ello y con ganas, mientras que hacían los escribas, sacerdotes y demás. Vivían en total despiste, iban a la suya. Y resulta que los considerados pelandruscos, lo más tirado de la clase social de ellos, eran los que estaban atentos a la palabra de Dios y anhelantes de ver al Mesías. Vaya lección una vez más, lección de los pastores también, hacia los pastores actuales adventistas, que deberían estar atentos y que lo único que hacen es rechazar las señales y la fecha del retorno de Cristo, el año del retorno de Cristo. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta, señor Ratzinger? Que ahora ya no nos oirá, claro. Y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban. ¿Ellos sabían que eran ángeles? Hablo de los magos de Oriente. ¿Sabían que eran ángeles? No, no lo sabían. Pero claro, cuando sabes que son ángeles, entiendes que siguen una estrella, y la estrella se para en un cierto momento, la estrella se dirige luego hacia allá. Claro, esto no lo hace un cometa, ni un planeta, ni... vamos. Por tanto, queda claro, eran ángeles. ¿Y qué hacen los ángeles? ¿Qué les dicen a los pastores? ¿No? Les dan un mensaje. ¿Una estrella cualquiera haría esto? Lógicamente, si oís hablar una estrella, creo que tenéis un problema psiquiátrico grave. Y mirad qué nos dice ahora. No sabían que eran ángeles, sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. Consultaron a los sacerdotes y filósofos y examinaron los rollos de los antiguos anales.
¿Esto era cuestión de un momento? Yo creo que lo hacían con unas ganas tremendas y el tiempo que debían dedicar, ¿eh? Y ya les venía de antes. La profecía de Balaam declaraba, y atención a esto, saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel. Yo no sé si a vosotros os ha pasado que cogéis el texto bíblico, lo leéis tantas veces, que cogéis solo una significación espiritual al texto. Sí, claro, saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel, hace referencia a Jesús que nacerá en Israel y ya está. Pero es que es literal. Y ellos no espiritualizaron solo la profecía, le vieron el cumplimiento literal. Si no cogían esto literalmente, ¿estarían mirando los astros hasta ver la estrella? No. Fijaos la importancia de conocer bien la profecía y aplicarla bien. ¿Podría haber sido enviada esta extraña estrella como precursora del prometido? Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad enviada por el cielo. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. En sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. Un detallito, un detallito. En sueños. Manifestación a paganos. Vaya, ¿el Señor se puede manifestar a paganos también? Sí, pero ¿qué paganos eran? ¿Eran paganos paganos? No, porque eran creyentes ya, pero estaban fuera del pueblo de Dios. Por tanto, ¿el Señor no traerá gente al pueblo de Dios que ya son suyos y están en otros lugares? Claro que sí. Así como por la fe Abraham salió al llamamiento de Dios, sin saber dónde iba, así como por la fe Israel siguió la columna de nube hasta la tierra prometida, estos gentiles salieron para hallar al Salvador prometido. ¡Qué precioso! En el oriente abundaban las cosas preciosas y los magos no salieron con las manos vacías. Ahora yo me pregunto, cuando sabéis que ha nacido un niño, y es pariente vuestro, muy conocido de la familia, llegáis al hospital con las manos en los bolsillos, ¡ay, muy bonito el niño! O no, depende, ¿no? Adiós. ¿Hacéis esto? ¿No lleváis también un regalito? Es que sí. Bueno, en ese tiempo lo que ellos llevaron no era un regalito, era un detallazo. Oro, incienso y mirra, ya veremos por qué. Era costumbre ofrecer presentes como acto de homenaje, ¿a quién? A los príncipes u otros personajes encumbrados. Y los magos llevaron los más ricos dones de su tierra como ofrenda, a aquel en quien todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Sí, los regalos mejores para los mejores, y en este caso para el mejor. Era necesario viajar de noche a fin de poder ver la estrella, es obvio, ¿no? Pero los viajeros pasaban el tiempo repitiendo sus dichos tradicionales y oráculos proféticos relativos a aquel a quien buscaban. Una vez más, hacían como los pastores. Estaban meditando en la profecía bíblica, en Cristo, antes de que naciera. Cómo Dios no les tenía que ayudar a encontrarlo. En cada descanso, escudriñaban las profecías y se afirmaba en ellos la convicción de que eran guiados divinamente. ¿Nunca os ha pasado esto? Escudriñar las profecías y daros cuenta de que hay la guía divina mostrándoos las cosas. Es una maravilla. Y a ellos les pasaba eso. Fijaos, en cada descanso. No dice, en un descanso de tanto en tanto, entre partido de fútbol y serie de televisión. No, no. Estaban por faena. Y cuando tenían el momento de descanso de ese viaje, que ya veis era nocturno, encima se dedicaban a estudiar todo esto. Totalmente avanzaban por fe, claro que sí. Mientras tenían la estrella por delante como señal externa, tenían también la evidencia interna del Espíritu Santo, que estaba impresionando sus corazones y les inspiraba esperanza. El viaje, aunque largo, fue para ellos muy feliz. Qué precioso, ¿eh? Señal externa, evidencia interna.
y ahora tenemos señales externas de que Cristo vuelve pronto. ¿Y qué tenemos internamente? La evidencia en el Espíritu Santo de que es así, de que Dios está guiando al conocimiento profético final. Y el viaje de esta vida se nos puede hacer muy duro y pesado y lastroso y lo que queráis, pero el viaje, aunque largo, fue para ellos muy feliz. ¿Y para nosotros no? ¿No es feliz? A pesar de los pesares que nos puede pasar en cada situación de la vida y lo que nos espera, que no es nada con lo que hemos vivido hasta ahora, por ser fieles a Cristo, que las vamos a pasar canutas, fatal, pero ¿no somos felices ni seremos felices sabiendo que Cristo está verdaderamente a las puertas? Pues Maranata 2031. Y nosotros lo dejamos aquí y continuaremos con esta lectura que es preciosa, que nos va a terminar de clarificar conceptos y que una vez más, gracias Señor por tener esta profetisa entre tu pueblo. Cuán necesario nos ha sido para saber la verdad con los detalles que necesitamos para este tiempo final. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, una vez más solo podemos que agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas con el Espíritu Santo a poder conocerla y a no ir errando. Ayúdanos a tener claridad, Señor, en nuestras mentes y en nuestras vidas, a ser como tú quieres, a aparcar totalmente de nosotros todo lo malo que hay en nosotros, a desecharlo, a que nos limpies y a que nos ayudes a humillarnos de todo corazón ante ti y tener siempre claro esta alegría que debe permanecer en nosotros. No podemos ser creyentes amargados, pasando los días quejándonos de las cosas con malas caras, con mala influencia hacia los otros. Debemos ser cristianos radiantes, felices, verdaderamente felices, porque tú vienes pronto a buscarnos y a pesar de todo lo que va a venir y todo lo que podemos estar pasando ya, sabemos que al final diremos cuando estemos allí contigo, qué poco nos ha costado el cielo. Gracias, Señor, por tu misericordia hacia nosotros. Solo te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a no caer, que nos aguantes firmes hasta el final, sea el final con tu regreso, sea el final en nuestra tumba, pero que podamos estar contigo por la eternidad, con los santos ángeles que nunca se rebelaron contra ti, y con todos los redimidos de todas las épocas. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos plenamente. Perdona nuestros pecados y únenos en un mismo sentir. Y añade cada día a los que deben ser salvos, por favor. Por el perdón de nuestros pecados, en el nombre precioso de Jesús y su derramamiento de sangre por nosotros. Amén.